En una ciudad donde los sueños se venden en bolsas de plástico y se consumen en el frío, había un hombre llamado Carlos que trabajaba como jefe de proyecto en una startup que había crecido más allá de los límites de la realidad. Pero cada día, Carlos se despertaba con una pregunta que nunca respondía. ¿Seré suficiente para no caer al vacío? Su ego, ese poder misterioso que le hacía sentir superior, ahora lo atormentaba. Era como si cada éxito hubiera sido un puñal en su pecho, marcando una distancia cada vez más profunda con la realidad. Aunque sus números eran buenos, sus clientes le decían, eres genial. Pero Carlos solo sentía que su propia voz gritaba, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Con el tiempo, Carlos se encontraba cada vez más lejos de la felicidad. Mientras la pregunta se hacía más intensa, ¿seré suficiente para no caer al vacío? Su ego había crecido con la misma velocidad que su éxito, pero ahora, en lugar de darle fuerza, lo hacía sentir como si cada paso estuviera cayendo en una trampa más profunda. Carlos había construido su empresa en un momento en el que la tecnología estaba al borde de un cambio revolucionario, pero cada victoria lo alejaba más de la tranquilidad interior. En una reunión con un grupo de inversores, los datos mostraron que su aplicación de inteligencia artificial era la más utilizada en la región, pero su mente no dejaba de repetir, ¿realmente puedo ser lo suficientemente bueno para no caer? La presión constante de los resultados y las expectativas externas había creado una barrera mental que lo aislaba de sí mismo. Un día, mientras revisaba sus correos electrónicos, Carlos encontró una carta antigua que había guardado desde su infancia. La carta era de su abuelo, quien envejecía en el tiempo y en los mensajes que dejaba para él. Carlos, tu ego no es el enemigo, escribió el abuelo con letras de un lápiz desgastado. El verdadero enemigo es el miedo a ser insuficiente. El ego es solo la herramienta que usas para construir. Si dejas de usarla, caerás al vacío. Carlos no podía creerlo. El ego era solo una herramienta. Era como si cada vez que se aferrara a él, se alejara más de la realidad. En su mente, el ego era como una llave que abría puertas, pero a veces se rompía y las puertas quedaban cerradas, dejándolo sin acceso a lo que realmente quería. Carlos intentó comprender el mensaje de su abuelo, pero cada idea que surgía para resolverlo lo hacía más confuso. ¿Cómo podía ser que el ego, ese sistema que había leído en los libros, fuera solo una herramienta? Cada vez que pensara en su éxito, su mente se volvía caótica, ¿seré suficiente? ¿O soy demasiado grande para entender lo que realmente necesito? Decidió dar un paso adelante y acompañar a su abuelo hasta su casa, donde encontró una biblioteca llena de libros que el abuelo había dejado para él. En una pila de libros, encontró una historia que le hizo sentir más pequeño. El ego no es el problema, es la mente que se aferra a él. En una noche tranquila, mientras leía, Carlos se dio cuenta de que el ego no era una entidad física, sino una reacción de la mente. Era como si su mente lo hiciera preguntar, ¿eres suficiente? Pero el ego, en lugar de darle la respuesta, lo hacía sentir más pequeño. Carlos había usado el ego como una barrera para protegerse de los errores, pero ahora entendía que era una trampa que lo llevaba más lejos de la calma. Cada vez que pensaba en su éxito, sentía que el ego lo acercaba a la caída. Un día, mientras caminaba por el parque, Carlos encontró a una mujer que había perdido su trabajo por miedo a no ser suficiente. Me siento tan insignificante, dijo ella, sus ojos llenos de desesperanza. Carlos entendió que la clave para no caer era dejar de usar el ego como una barrera. Su ego no era el enemigo, sino el miedo a ser insuficiente. Decidió actuar diferente. Dejó de mostrar su éxito en redes sociales y comenzó a ayudar a otros sin expectativas de recompensa. Los días siguientes fueron difíciles, pero Carlos se mantuvo enfocado. Un día, mientras trabajaba con un grupo de jóvenes, uno de ellos le dijo, tú eres el ejemplo que necesitamos. Carlos sintió que su ego se estaba deshaciendo, pero esta vez no fue una caída, sino una apertura. En el momento en que entendió que el ego era solo una herramienta, su mente se liberó de la presión constante que lo mantenía en el vacío. Hasta el momento, Carlos había aprendido que el ego no es el enemigo. El verdadero enemigo es el miedo a ser insuficiente. El ego es solo el reflejo de ese miedo, y si se dejas de usarlo, uno caerá al vacío. Si el ego es solo una herramienta, que te hace sentir que eres suficiente, o mejor, que te hace sentir que no eres suficiente. Carlos se quitó la venda de la mente y miró a los jóvenes, sonriendo.
Esa noche, escribió un mensaje en su diario: hoy he dejado de ser insuficiente. Hoy he aprendido a ser suficiente. Aunque el camino era largo, Carlos sabía que la vida no era sobre llegar a una meta, sino sobre aprender a caminar con los pies en el suelo, sin miedo a caer al vacío. Suscríbete al canal y dame un like.